Dejó de comer voluntariamente. Tuvimos que alimentarlo por la fuerza, pero vomitaba todo lo que ingería. Su cuerpo comenzó a consumirse rápidamente. En 6 meses perdió más de 20 kilos. Su piel adquirió un tono grisáceo y comenzó a despedir un olor pútrido que ningún baño o perfume podía eliminar. Sus ojos se hundieron profundamente y adquirieron un tono amarillento enfermizo. Sus uñas crecieron de manera anormal, volviéndose gruesas, negras y curvadas como garras. Lo más perturbador eran las noches. El paciente no dormía. Permanecía despierto durante días enteros, sentado en un rincón de su celda, mirando fijamente a la pared. Pero no estaba inmóvil. Sus labios se movían constantemente susurrando en aquella lengua extraña. Y de vez en cuando se detenía como si estuviera escuchando a alguien responder. Varios enfermeros se negaron a atenderlo después de jurar que habían escuchado voces dentro de su celda cuando el paciente estaba solo. Una voz grave, múltiple, que respondía a los susurros del demente. El enfermero Tomás pidió su traslado después de asegurar que había visto, a través de la mirilla, una sombra enorme dentro de la celda, una sombra que no era proyectada por ninguna luz y que parecía abrazar al paciente. En abril de 1883, el paciente entró en la fase final. Dejó de responder a cualquier estímulo externo. No parpadeaba, no se movía excepto para mecerse adelante y atrás. Su respiración era errática, a veces tan lenta que parecía muerto, otras veces tan rápida que parecía que correría. Comenzó a sangrar espontáneamente. Sangre de la nariz, los oídos, los ojos. El médico no encontraba explicación. No había trauma, no había enfermedad que justificara esas hemorragias. Y los dibujos. Con su propia sangre dibujaba en las paredes. Siempre el mismo símbolo, un círculo con una figura dentro que parecía mitad hombre, mitad bestia. Los ordenanzas lo borraban cada día, pero cada noche reaparecía. La noche del 28 de mayo de 1883, el ala oeste del manicomio quedó envuelta en un frío antinatural. Las estufas estaban encendidas, pero la temperatura bajó tanto que podíamos ver nuestro aliento. Todas las velas y lámparas se apagaron simultáneamente. Desde la celda del paciente Santiago emanaba un ruido terrible. No eran gritos. Era como un cántico, pero en una voz tan grave y resonante que hacía vibrar las paredes. Y esa voz no era humana. Cuando finalmente conseguimos abrir la puerta, encontramos al paciente muerto en el centro de su celda. Su cuerpo estaba destrozado. Las costillas rotas hacia afuera, como si algo hubiera intentado salir de su interior. El pecho abierto en canal, pero no había sangre. Solo ceniza negra que olía a azufre y a algo más, algo orgánico y pútrido. Su rostro mostraba dos expresiones simultáneas. La mitad superior, con los ojos abiertos, mostraba terror absoluto. La mitad inferior, con la boca abierta en una sonrisa imposible que le llegaba hasta las orejas, mostraba un éxtasis terrible. En las paredes de su celda, escritas con sangre y ceniza, había frases completas en aquella lengua maldita. El padre Anselmo se negó a traducirlas. Solo dijo: algunos conocimientos están mejor olvidados. Esto habla de puertas que no deben abrirse y de cosas que no deben ser nombradas. Pero había algo más. En el suelo, bajo el cuerpo, había marcas de quemadura en forma de manos. Pero no eran manos humanas. Tenían demasiados dedos, demasiado largos, terminados en algo parecido a garras. Como si algo lo hubiera sujetado desde abajo mientras hacía lo que fuera que le hizo. Cremamos el cuerpo esa misma noche sin esperar a la familia. El padre Anselmo insistió. Dijo que algunos muertos no deben permanecer intactos porque la forma corporal puede servir de anclaje para lo que mora al otro lado. Durante la cremación, el horno se sobrecalentó inexplicablemente. La temperatura alcanzó niveles que nunca habíamos visto. Y del horno emanó un aullido terrible que hizo que todos los perros de Valladolid comenzaran a aullar al unísono. Cuando abrimos el horno a la mañana siguiente, no había cenizas. El cuerpo había desaparecido por completo sin dejar rastro. Ni siquiera los huesos, que deberían haber resistido al fuego. He dirigido este manicomio durante 20 años. He visto toda clase de locura, toda forma de demencia. Pero nunca había visto algo así. Que Dios nos proteja de lo que sea que atormentó a Beltrán de Santiago.
y que Dios se apiade de cualquier descendiente suyo que lleve esa sangre maldita en sus venas.